Buenos días tengan todos hoy, día 8 del mes 6 de 2024. Como una vez más vamos a tener una pequeña charla, porque todas son pequeñas. Grande es el Señor, pero nosotros somos sus siervos, somos pequeños. Vamos entonces a hablar sobre promesas de Dios. Primeramente, son promesas de Dios. Las promesas de Dios se cumplen una tras otra. Hay veces que Dios hay promesas que Dios las aplaza o las ha aplazado por causa de lo duro de ese big que fue el pueblo que él escogió para presentar su obra gloriosa del reino, para que vivamos felices por la eternidad en su reino, en su reino visible, terrenal. Somos terrícolas. Y los extraterrícolas son los ángeles que aquí ofician para dar el cumplimiento a todo lo que Dios ha dicho y ha prometido. Y cada promesa de Dios se cumplirá. Pero Israel ha sido duro con Dios. Israel como pueblo, como descendencia de aquellos que Dios hizo la promesa a Abraham, que le iba a dar la tierra de los cananitas a Israel. Pero de antemano Dios sabía que Israel iba a ser duro, pues entonces lo iba a castigar. Por desertar de su palabra, arrimándose a los otros pueblos, porque Dios siempre ha dado una palabra. Yo te probaré, dice el Señor, para ver tu fidelidad. Yo no dudo de que todos estos pueblos que han estado alrededor y están, en el pasado están y los que están en el presente, Dios se los ha dejado por la dureza de Israel de no obedecerlo. Y como Israel ha visto el chance o la oportunidad que han tenido los demás, pues entonces por eso se han allegado muchas veces aún a adorar a los dioses de palo, de piedra, de todas esas cosas hechas como... Dese cuenta que desde Daniel, el primer imperio babilónico, la simbología de cómo iban a estar las naciones y cómo iban a ser sucesivas unas de otras, sucesivamente, quiero decir, todas bajo el dominio de la idolatría, a la cual el Señor dijo que los iba a impulsar a ellos hacia otros pueblos. Esto también lo promete Dios, pero dando la resolución de no el exterminio completo, sino que los iba a ayudar. Porque tiene que prevalecer la palabra por honor de él mismo, como él jura por sí mismo.
No puede jurar por otro lado, ni por el cielo, ni por nadie. El cielo es menor que Dios. Jura por sí mismo. Y por lo tanto, esos pactos de hecho tienen que ser así, hechos a su tiempo. Todo el que se sale desde allí hasta allá, como dice el profeta, como se dice en la profecía, lleva un perjuicio. La palabra nos dice que la misericordia de Dios sobrepasará el juicio. Amén. Lo vemos en Pablo, pero hay que acotejarse con la buena voluntad que Dios conoce, porque Dios conoce los corazones y sabe cuando la gente está actuando hipócritamente y no sinceramente. Dialogó Pablo en Romanos 2:25 sobre que el judío tiene la circuncisión. Dice allí, yo les he dicho a ustedes, como es claro en las escrituras, que la circuncisión es pareja para todos, porque Dios no hizo separación de su ley. Lo que escogió a Israel para transportar su palabra, Israel la negó, se la inquistó, pero Dios hace el propósito de cumplir su palabra. Cuando dijo allí en San Juan 3:16, que era para el mundo, el Camachía era ya el último mensaje de Dios, el último punto de ley de Dios, era el fin de la ley. Es decir, que no se puede ir a constituir más leyes como lo ha constituido el clero católico. Todas son aberraciones, no son realidad. Cuando yo le hablé de Pablo en Romanos 2:25, es que el judío tiene la circuncisión, pero que hay que ver ahí que los gentiles, aunque no tengan la circuncisión, los que son sinceros de verdad, deben tenerla, literalmente, no por fuerza, pero sí por el interés que Dios pone para que se cumpla el mandato que dio en Abraham. De hecho, como les he dicho muchas veces, que a los gentiles que Pablo le habló, a los efesios, él está incluyendo a los gentiles a convertirse a Israel. Cuando una persona ha aceptado a Mashiach, el Ben David, no el Cristo ese formado por el Papa, por los papas esos católicos del Imperio Romano, sino al Ben David, al israelita, y que era judío porque pertenece a la tribu de Judá, porque José, el papá, en la carne, porque la esencia de Yossi la tomó, claro, como les he dicho en otras ocasiones, de Yossi, y no es hecho por manos de hombre, porque la esencia es de Dios y la tomó Dios.
por medio del Espíritu Santo. Le fundó el sueño para que no supiese nada, no supiese nada, y lo he hecho así de esa manera, porque Dios actúa como quiere, porque puede, tiene poder para todo. No hay nada imposible para Dios. Parta por su fe de ese punto. No hay nada imposible para Dios. Lázaro es muerto, lleva como 4 días de muerto. Por las cuestiones de la humanidad, dice, ya está, ya puede ceder ya. Ya puede dar. No. Hay que confiar en el poder de Dios. Y Dios torna atrás lo que quiere. A Masías le ruega que envíe el espíritu de esa persona. Y Dios accede a la petición del Hijo. Gracias te doy, Padre, que siempre me escucha. Gloria a Dios. Ponga en su mente por la fe lo que, aunque hay cosas no dichas, pero ponga por la fe. Que es una cosa muy correcta. La fe hace que usted se circuncide, como se circuncidó Abraham, con la fe. No los gentiles, ¿por qué no? En ese caso, pues Dios está mostrando que no hay diferencia. Vamos a estar aquí el tiempo que Dios nos lo da, pero con los ojos abiertos, en nuestros sentimientos sea correcto con Dios. No que hagamos lo que queramos y decir que Dios, no, decir lo que dice Dios y hacer lo que dice Dios. Vamos a ver promesas que Dios dio y no se han cumplido, pero señores, a su tiempo se cumplen, porque lo que habló Dios allí con Abraham en Génesis 15, 18 a 21, eso se cumple. Eso va a ser cumplido. Y todo ese territorio de los cananitas, porque todos esos nombres mencionados ahí, en esa promesa, son cananitas. Israel va a habitar a habitar, es decir, a vivir. El habitar de Israel no va a ser la reducción de tierra que tiene ahora. No, señor. Vamos a ver la elegancia de la promesa de Dios. Y que todos estos pleitos que hay contra Israel es porque el espíritu de los demonios sabe que esto le pertenece a Israel. Y se van a reunir todos ellos. Por eso es que el Éufrates está seco, conforme a la profecía. Para darle paso a los reyes del oriente, con muchos pueblos contigo, a recoger del despojo que se despojo. Vienes a un país reposado, que no tiene muro. ¿Dónde están los muros? El único muro que tiene es división con Palestina, pero ese se va a caer. Igual que se cayeron los muros de Jericó. Porque todo eso va a ser de Israel. Vamos a leer entonces promesa de Dios. El despojo que Dios va a hacer. Por la voluntad de su misericordia, para quien Él se lo prometió. Como les dije ahí en Génesis 15, 18 al 21. Vamos a leer. Han hecho mucho atropello
Génesis 15, del 18 al 21. En aquel día hizo Dios un pacto con Abraham diciendo: a tu simiente daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, los cineos y los ceneseos y los sedmoneos y los eteos y los fereceos y los rafaitas y los amorreos y los cananeos y los gergeseos y los jebuseos. Toda esta gente, llámense como se llamen ahí, son cananitas, son cananeos, o sea, descendiente de Can. Usted lee las descendencias, verán que toda la posición de esa tierra eran de la descendencia de Can. Y se llamaban cananitas los de acá, pero son de Can todos. Porque igual, por ejemplo, nosotros somos cubanos, los otros son argentinos, los otros son bolivianos, nicaragüenses, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todos, ¿qué son? Latinos. Todos somos latinos. Póngole en sus mentes, aclarándole esto, para que sustancialmente quede claro en su mente esta misma situación. Son de la descendencia de Can. Unos se llaman cananitas, otros fereceos, otros jebuseos, etcétera, etcétera. Pero que todo ese territorio que no ha tenido jamás Israel, porque las guarniciones no significan que ese territorio ya es de él, no. Es habitar habitar en todos esos lugares. Pero ¿cuándo será? Ah, mire qué tiempo ha pasado, ¿eh? Cuando el pueblo de Israel esté crecido. Y para que sea como las estrellas. Es una dirección para que el hombre entienda que es como una cantidad inmensa. ¿Hasta dónde va a ser? Hasta allá. Se desaparecen todos los cananitas. Ah, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver cuál es el Dios que va a tener la victoria. Si esos son los dioses inventados de los hombres o es el Dios que habló, el que hizo la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habitan. ¿Y quién va a ir contra Dios? ¿Quién podrá? Acuérdense que allí en Egipto hubo una comprobación de Dios, en milagros. Tira la vara de Aarón, la vara de Aarón, no, de Moisés, tírala en el piso. Se vuelve una culebra, una serpiente. ¿Acaso Dios no lo puede hacer? ¿Qué es lo que es imposible? A los que tengan la mente atravesada, que no entienden. Lo que para Dios no hay nada imposible. Esa se la presentarás ahí al faraón. Cuando se la presentó al faraón, esa señal, los inicuos, hijos de Satanás, de esa religión oscura, de dioses paganos, que no había Alá, ahí no había Alá ni nada de eso, y ninguno de ellos tenían al Alá, todos tenían dioses extraños, cada cual de su manera, lo cual hoy en día todos son Alá. Pero los moabitas tenían a Quemus, los otros a Dagón, y etcétera, etcétera, los romanos, tantos dioses y los otros, de esa gente antigua. Y después, pues, el diablo le metió
un Alá, que el nombre está de mujer. ¿Qué es eso? ¿Qué sucede? ¿No se va a cumplir? Los aquellos tiraron serpientes también. Tienen poder. Tienen poder. Y el hecho de que son los más numéricamente en el mundo lo hacen los más a la fuerza. A la fuerza. Pero no por voluntad propia. Porque lo que están viendo los gobiernos ahora es a la fuerza para que el enemigo no se les meta como se les mete y hace destrucciones para prevalecer el Alá. Como dijo a Mashiach, más son los que van por el camino ancho que los que van por la senda de Dios, camino estrecho, porque es más difícil. Los muchos cristianos que están matando hoy en día y que han matado después de los apóstoles no son cristianos, no son siervos del Mesías, no son machijín, no son mesiánicos. Los mesiánicos de hoy no son mesiánicos, son servidores de Satanás, que no enseñan correctamente las palabras de Dios. Y como les vengo diciendo, posesión atrás, que Dios habló contra la idolatría. Una religión que es idólatra no puede ser monoteísta, porque es idólatra. A la vez que le falten al fundamento de la palabra dicha de Dios, ya no es como dijo a Mashiach, para que sean uno, como tú y yo, Padre, somos uno. En el sentido, no es como se lo he dicho, mi hijo y yo somos uno, pero no es yo soy yo. Aprendan bien las cosas. Eso pasa con el Padre y el Hijo. Si quieren, váyanse de esta obligación que tienen para con Dios, no para con Ortelio, no para con Noé, no para con Dios. Será. Esas promesas de Dios también se han cumplido mucho. Muchos no saben muchas cosas que suceden en la historia que no están escritas, no están canonizadas. Pero lo que pasa en los distintos países, en los pleitos y en la guerra, están canonizadas en la Biblia. No, ¿verdad? Pues en el propio Israel pasaron muchas cosas que no están canonizadas. Unas sí, otras no. ¿Dónde están los canones bíblicos? La fiesta de las 8 velas. De Hanukkah. Hanukkah, por ejemplo. Hanukkah. ¿Dónde están en los canones bíblicos? No existen. Usted lee Biblia, muchas cosas de Israel no existen en la Biblia. Ni en el Taná. Bueno, el Taná es la Biblia. Taná en hebreo y Biblia en español. Reunión de libros. Porque reunión de libros está lo de Isaías, Jeremías, Ezequiel. Es Taná, el libro, una reunión de libros. E igual está en lo que le llama el Nuevo Testamento, que Nanajina. No es Nuevo Testamento nada. Es el cumplimiento final de la palabra de Dios, de su ley final, que desde el principio se iba a cumplir en el último tiempo. Que eso que estaba allí, como se le ha hablado en otras ocasiones, en Abel, el sacrificio de Abel, estaba representado, por eso le agradó a Dios,
estaba representado el sacrificio que Dios iba a hacer. El sacrificio que después lo representa en Abraham también, con Isaac. Lo está representando que Dios va a mandar uno para hacer el sacrificio que se iba a hacer allá, que no era, por eso no se hizo. Dios para el sacrificio ese, porque el sacrificio no era en ese tiempo. Esa es la cuestión. Hay cosas que se hacen y no se dicen, pero el Espíritu Santo lo demuestra, porque nos da a entender. A Mashiach lo dijo. Él los guiará, él los enseñará. Lo que yo he hablado y lo que está hablado también, pues Señor, por todas las profetas. Él no vino a drogar a ninguno, porque la Roma católica, los evangélicos, los mesiánicos, abrogan puntos de la ley de Dios. ¿Qué dice su siervo? Que no se puede quitar ni un tilde ni una jota a la ley. No se puede, porque es pecado. ¿Y qué cosa es pecado? Infracción de la ley. Y como le he dicho, si usted está en cualquier país, usted tiene que cumplir la ley de ese país. Usted está debajo de esa ley. Pues la ley de Dios, que es el del reino de Dios, usted tiene que estar debajo de ella también, guardando cada punto de la ley de Dios. Porque Roma está sobre la ley de Dios, porque no guardan los puntos de la ley de Dios. Ninguno no los guarda. Porque tuvo que venir a cambiar a los mesiánicos por cristianos. Lean bien las escrituras. Vamos a leer. La Iglesia Católica no es monoteísta, es idólatra. Me gusta leer porque Israel cometió mucha idolatría también, y mucho tiempo con pueblos, por eso lo dijeron espiritualmente, la ramera. También le llamaron la ramera. A Israel le llamaron la ramera espiritualmente, igual que a la Roma católica. Vamos a ver Deuteronomio 5. Y llamó Moisés a todo Israel, híjoles. Oye, Israel, los estatutos y derechos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, y aprendedlos y guardarlos para ponerlos por obra. Amén. Dios nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. Amén. No con nuestros padres hizo Dios este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. Cara a cara habló Dios con vosotros en el monte de en medio del fuego. Yo estaba entonces entre Dios y vosotros para anunciaros las palabras de Dios, porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte diciendo: Yo soy Dios tu Dios que te saqué de tierra de Egipto, de casa de siervos. No tendrás dioses extraños delante de mí. No harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, o abajo en la tierra, o en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni les servirás, porque yo soy Dios tu Dios, fuerte, celoso, que visito la iniquidad de los padres sobre los hijos, y sobre los terceros, y sobre los cuartos a los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Dios tu Dios en vano, no tomarás en vano el nombre de Dios tu Dios, porque Dios no dará por inocente al que tomare en vano su nombre. Y como juran gente siendo mentira, igual que todas las películas y todas esas cosas, no se debe tomar el nombre de Dios para
para juego, ni monerías, ni nada de eso. Guardarás el día de reposo para santificarlo, como Dios tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo es reposo a Dios tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni tu peregrino que está dentro de tus puertas. Sin embargo, en Israel, los extranjeros pueden trabajar sábado. Los empleados pueden trabajar sábado. Está cumpliendo Israel con esa ley. La ley es de Moisés, la está constituyendo Dios a Israel. Caray. Porque descanse tu siervo y tu sierva como tú. Y acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Dios tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido. Hay necesidad de que Israel exista otro tipo de ley de otro Dios, la cual no es de Israel. No dice que no habrá dioses contigo. Amén. Amén. Entiendan. Por lo cual Dios tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Shabbat, sábado. Honra a tu padre y a tu madre, como Dios tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Dios tu Dios te da. ¿Cómo no va a haber cáncer? ¿Cómo no va a haber ébola? ¿Cómo no va a haber tantas infecciones en el cuerpo? ¿Cómo no va a haber? ¿Cómo le va a ir bien si están embarazados, emborrachados de torpeza, de no llevar bien la justicia de Dios, sus mandatos divinos? Aleluya. Amén. No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni ninguna cosa que sea de tu prójimo. Estas palabras habló Dios a toda vuestra congregación en el monte, de medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz, y no añadió más. Eso es solamente para Israel. Eso no es para nosotros los gentiles. Los que creemos en Jesús. ¿En Jesús? ¿Qué Jesús de qué? Jesús no existe nada más que porque lo pusieron ahí también en la escritura, porque la aberraron todo el imperio romano por potencia de poder. Pues entonces les dio la gana de canonizar así el nombre que no es nombre. Porque Dios no dio nombre, se los he dicho muchas ocasiones. Lean los videos, véanlo, ¿no? Porque ya lo vieron, ya no, sigan oyendo como un contenido de entender el proceso de la palabra de Dios. Porque una cosa dice Isaías, otra cosa dice Jeremías, otra cosa dice Ezequiel, cada cual van a decir, pero no son discutibles de unos de otras, es lo mismo, pero con distintas formas. Pero lo mismo, se da la misma razón, no puede cambiarse, no puede mudarse, tiene que ser la misma autoridad de Dios. Vamos a seguir hablando de la autoridad de Dios. Y escribiólas en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Y aconteció que como vosotros oísteis la voz de en medio de las tinieblas, y visteis al monte que ardía en fuego, llegasteis a mí todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos, y dijisteis: He aquí, Dios nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz de en medio del fuego. ¿Por qué no siguieron creyendo en ella? Hoy hemos visto que Dios habla al hombre y éste vive. Ahora pues, ¿por qué moriremos? Que este gran fuego nos consumirá. Si tornáremos a oír la voz de Dios nuestro Dios, moriremos. Porque, ¿qué es toda carne para que oiga la voz del Dios viviente que habla de en medio del fuego
como nosotros lo oímos y viva? Ya pronto se les olvidó. Llega tú y oye todas las cosas que dijere Dios Memoria nuestro del Dios. gallo. Llega tú y oye todas las cosas que dijere Dios nuestro Dios. Y tú nos dirás todo lo que Dios nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. Y oyó Dios la voz de vuestras palabras cuando me hablabais. Y díjome Dios, he oído la voz de las palabras de este pueblo, que ellos te han hablado. Bien está todo lo que han dicho. Quien diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. Ve, diles, volveos a vuestras tiendas. Y tú estate aquí conmigo y te diré todos los mandamientos y estatutos y derechos que les has de enseñar, a fin que los pongan ahora por obra en la tierra que yo les doy para poseerla. Mirad pues que hagáis como Dios vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis a diestra ni a siniestra. Andad en todo camino que Dios vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Amén. Se le va a ir bien. Como le ha ido de bien. En cada época observen las escrituras, la historia que está canonizada. En distintas épocas, ¿cómo fue posible que esos que quedaban en los pueblos venían a robarse la cosecha, el ganado, y pasaban hambre? Que es lo que se dijo allí cuando estaban discutiendo con leyes que ni nosotros, ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Porque cuando ellos estaba Roma. Cuando se está hablando se está dando esa disertación de palabras. ¿Pero cuál ley? Porque Israel se circuncida desde allá hasta acá y hasta ahora, hasta este momento que yo estoy hablando, presente. Nos circuncidamos. Cosa que debía hacer eso el que se convierte. Circuncidarse para guardar la ley, como dice Pablo ahí en Romanos 2:25. Si el gentil guarda la ley, te condena a ti que con la circuncisión no guarda la ley. Pues Dios te tiene a ti la circuncisión como nula si no guarda la ley. Porque ¿qué cosa es la circuncisión? Un punto de la ley de Dios. No mate, no robe, no hurte, no está en ese canon. Pero en todas las demás palabras de Dios hay que anularlas. Todo lo que salga de mi boca, como se los digo, se los sigo diciendo, tiene que cumplir el propósito aquel para el cual yo lo he enviado. ¿Quién envió la circuncisión? ¿Moisés? ¿A Masías? No, el Padre, nuestro Padre Celestial, el Eterno, Amén, el Todopoderoso. ¿Cuál es su nombre? No lo dijo. ¿Cuál es el nombre de Masías? No lo dijo. Intrúyase bien en la palabra del Señor y quiten esos nombres falsos. ¿Cómo tiene que estar el gentil? Gentil como era gentil. Vosotros cuando erais gentiles, erais. Ya no soy gentil entonces. Pero si yo sigo siendo de otro pueblo, ¿cómo no voy a ser gentil? No. Se está hablando de la voluntad de Dios, que de que tú tienes el propósito de cumplir con Dios. Como los he dicho muchas veces. Efesios 2, 12 y 19. ¿Qué cosa tú eres ahora? Efesiano. ¿Qué cosas son ahora los corintios? Corintianos. ¿Qué cosas son ahora los tesalonicenses? ¿A quienes Pablo predicó? Pablo predicó a la incircuncisión, como se dice allí.
pero era para que fueran incircuncisos. Porque lo que dijo aquel que la tiene, que si no la obedece, no la tiene delante de Dios. Entonces, ¿qué es lo que te está diciendo Pablo? Que debes circuncidarte, porque es el mandato divino de Dios. Si no, no eres considerado pueblo de Él. Está dicho allí, en el capítulo 17 de Génesis. El que lea entienda. Y el que quiera hacer de verdad, de aceptar las cosas de Dios, tiene que sacrificarse. Y dejar los chanchullos religiosos, apóstatas. Lee ahí la versión esa que yo dije ahí de Efesios 2. 2:12 y 19. Ajá. ¿Eres ahora o no eres? ¿Has cambiado? Tienes que cambiar. La carta de Efesios capítulo 2, versos 12 y 19. Que en aquel tiempo estabais sin Mashiach, el Mesías, alejados de la República de A Israel los y gentiles. extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Dioses sí, pero para Dios es eso que son dioses. Eso no son dioses. Ni Alá, ni ninguna cosa de esa que yo he mencionado. Y otras que de tantos que no he mencionado. Semillero. 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino juntamente ciudadanos con los santos y domésticos de Dios. Amén. ¿Qué son? Vuélvame a leer ahí, porque yo estaba hablando para que se enteren bien la cosa. El 12. Que en aquel tiempo estabais sin Mashiach, sin el Mesías, alejados de la República de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. 19. Así que ya no soy extranjeros ni advenedizos, sino juntamente ciudadanos con los santos y domésticos de Dios. ¿Qué diferencia hizo Dios entre el gentil que le llaman y el israelita? No los situó a ambos, Pablo, en la misma situación, en la misma oportunidad que está brindándole Dios al ser humano que él hizo. Lo hizo Satanás, el que cree en el catolicismo, en el judaísmo, en el islamismo, en el budismo, en tataratismo, el que sea. Santerías y de todas esas cosas. Pero el que Dios atrae a ti, te quita todo eso. Te estirpa los cánceres religiosos. Chan, 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 te los estirpa. Eres ahora mi pueblo. Ahora eres ciudadano. Fuera todo aquello que tenías allá. Estabas sin Dios, sin mí. No estaba sin el Señor eterno, todopoderoso. Dios quiere que este mensaje le sirva a muchos que son musulmanes de eso, pero que entiendan el idioma español y comprendan que están equivocados sirviendo a una facción de un Dios de crimen. Que Dios no los mandó a hacer eso. Dios mandó a Israel a hacer de toda la tierra que Dios le prometió. Y Dios se le iba a dar a Israel. Israel no iba a tomar ni un grano, ni una pulgada de tierra si hubiera sido fiel. Pero como Dios sabía que no iba a ser fiel, tuvo que usar al hombre para que pelee. Como hasta ahora, enredado ahí con las políticas esas de Hamás y de Jebulá, de Dios extraño, de allá,
que luego esa política espiritual está metida en el propio Israel. Que la política esa de religión, de idólatra, está metida en el propio Israel. La tiene Israel y está en el propio Israel también. Ese catolicismo. Dios quería que en el territorio nombrado para su pueblo, el pueblo que fuera él, fuera para allá. Cuando tú eras, ya no eres, ya cuando vienes para acá, tienes que estar con la política de Dios, del reino, la política del reino de Dios, sus mandamientos, uno por uno. Y no son difíciles de llevar. Por amor, por fe se llevan. Si te destruyes por no llevarlos. Porque caen bombas a tu derecha, bombas a tu izquierda, como dice la palabra, y a tu derecha. 1000 y 10,000. Mas a ti no llegan. A que si Israel cumpliera bien con la ley de Dios, cada vez que todos esos cananitas, llamados hutíes, llamados el que sea ahora en estos tiempos, no van a caer sobre nada, sobre el terreno vacío. Pero no hay cumplimiento. Ahí se ve que no hay cumplimiento. Que lo que se cumple son las malas ordenanzas dadas por los rabinos acerca de las escrituras. Vamos a estar aquí correctamente. Pero vamos a seguir hablando. Vamos a leer ahora Isaías 52:1 con Apocalipsis 21, verso 27. Isaías 52:1. Despierta, despierta, vístete tu ropa, vístete tu fortaleza, oh Sión, perdón. Vístete tu ropa de hermosura, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más acontecerá que venga a ti ni circunciso ni inmundo. Será. Ahora hay diplomáticos que son incircuncisos. Hay doctrinas católicas que son incircuncisos. ¿Hay aberración o no hay aberración dentro de lo que Dios eliminó, que no hubiera en Israel? Pero la política de Israel está torcida. No hay obediencia plena. Si sobrevivimos es porque Dios nos sobrevive. Si somos recogidos es porque Dios dijo que te voy a los postreros de los tiempos. Y ya estamos en el postrero de los tiempos. Te voy a recoger. Cuando se dijo en el tiempo pasado, va a ser como las estrellas, como la arena de la mar. Ese es el término que le dio desde el río Éufrates, desde el río Nilo hasta el río Éufrates, todo el territorio hasta la mar, todo eso nada puede ser de Palestina, todo tiene que ser de Israel. Y no solamente el pequeño territorito ese de Palestina. Entonces, ¿qué? Están viviendo de más. Pero por la dureza de Israel es que están viviendo de más. Palestinos y toda esa gente en un territorio que le pertenece a Israel por la mano de Dios y que en el futuro muy cercano va a pertenecer a Israel. Porque toda esa gente Dios va a hacer como lo hacen los gentiles. Conviértete, acepta. Y Dios va a hacer que ellos de corazón acepten, los palestinos acepten al Dios que se presentó en Israel. ¿Por qué lo digo así? Porque Dios no está en Israel representando los justos derechos de Dios.
Si no, por eso dije que los derechos que Dios habló y convirtió al gentil a la ciudadanía de Israel, para que estén claros y que todos esos dioses van a desaparecer como han desaparecido el Quemo, el otro del otro y el otro, todos esos dioses antiguos que tenía Egipto. Ya, ahora son musulmanes. ¡Ay, qué cambio! Igual que los gedionistas. Un nombre de Gedeón, del vellón, seco en lo mojado y mojado en lo seco. Así de sencillo lo digo, para abreviar. El glorioso o la gloriosa fase esa de constituirse de esa manera y cambiarse, ponerse otro sayo como el que dice. ¿Leíste Apocalipsis? No, todavía no. Vamos a leer esto para darle. 21, Apocalipsis 21, 27. Ajá, Apocalipsis 21, 27. No entrará en ella ninguna cosa sucia o que hace abominación y mentira, Ajá, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. ajá. Puede estar escrito en la vida del libro del Cordero lo que se dice en Isaías 52, 1 o lo que se dice allí, allá en Apocalipsis 21, 27. Cuando le han cambiado el propósito de Dios. ¿Quién se lo cambió, señores? Ah, se lo cambió Johanán, Juan. Ah, porque está escrito porque la carta es de Juan. Pero ¿quién le metió ahí a la carta esa aberración? No son estudiosos negando a Dios y negándole la fase esa de Dios. Oye, circuncídete porque tú eres mi pueblo ahora. Te pertenece a dar las pisadas de Abraham. Que Dios tenga misericordia. Y que estos que me dan visto bueno en visualizaciones y todas esas cosas, como digo yo, que se pongan los pantalones. Que dineritos para esos religiosos falsos pastores, como dice San Mateo 24, 24. Falsos directores, falsos maestros, falsos apóstoles, que no enseñan la plena palabra de Dios, tan virado contra mandamientos de Dios por orden católica. Son las hijas. Usted no puede abandonar ni un punto de la ley de Dios, porque se hace hija del demonio, de vuestro padre el diablo. Por eso tenemos que asegurarnos y avanzarnos, como digo, ponernos los pantalones. Ese dinerito lo resuelvo yo para hacer mi circuncisión, porque eso es lo que hay. Porque hay muchos pueblos, muchos países que no son circuncidados, pero tienen doctores que hacen la efímosis, que hacen la circuncisión del prepucio. Pues con ese dinerito me está ayudando a que coma una persona que coma hierba como los cerdos, como los bueyes, que se gane la vida de otra manera, no explotándote. ¿Qué diezmo de qué? ¿Por qué no cumple la ley? ¿A dónde está el sacerdote? Si esa misma persona o yo o cualquiera que sea es templo de Dios, ¿a quién le vas a dar el dinero entonces? Si tú te lo tienes que dar a ti mismo, porque es un salario que Dios te da, porque el obrero digno es de su salario. Entonces, con ese salario, circuncídate. Toma una parte para comprar arroz y frijoles y carne, y coge una parte para ir constituyendo una cantidad que te dé para pagar
a un cirujano que te haga la operación sencilla, es una operacióncita sencilla. Vas con tu proceso, tu historial clínico y ya el doctor sabe lo que tiene que hacer para hacértela. No un bruto cualquiera, de una persona que sea médico. Ujú. Lucas era médico, San Lucas era médico. Pablo sabía, hizo circuncisión a 2 o 3 personas nada más, porque lo de él es predicar. Yo predico. Pero digo que se deben de hacer la circuncisión. Los que oyen mi palabra tienen que guardarse dinero en vez de dárselo a otro, para que tenga carrito, para que tenga avioncito y todas esas cosas, para poder trasladarse, porque son así, pues para poder tener viabilidad. Sí, viabilidad, ir a otros países a disfrutar. Eso no se dice, pero es lo que pasa. Llegó el fulanito a España, llegó el fulanito a la China en su avión. Y allá le tienen un recaude de dinero para la comunidad que está en Cuba, la comunidad que está pasando hambre en África. Mentira, todo mentira. Para su bolsillo, para el banco, para poder tener una casa allá, otra allá y acá, porque pobrecito, porque donde quiera que se mueva tiene que tener, pobrecito. Pablo y los apóstoles no tenían nada. Nosotros no tenemos nada. Ahora, como obreros sí podemos tener, pero no por dárselo a nadie así de por gusto. Neca, neca, ni hablar. Entonces esa comparación que yo lo estoy haciendo ahí, de Isaías a Johanán, Juan, ¿por qué le quitaron ahí de la versión Isaías. de la versión que viene de allá, de Isaías? Sí. ¿Por qué se la quitaron allí? La circuncisión, No es el pues. proceso del que se iba a levantar a cambiar a las cosas de Dios, su ley. Eso es cambio de ley, cambio de tiempo también. El sábado por domingo, el poner más leyes, el poner María como madre de Dios en todo Taná, en el verdadero, en la verdad de la Biblia. No existe María como madre de Dios. Porque lo que se refiere es madre del Eterno, es a lo que se refiere, porque el diablo es muy astuto, aunque yo sé que Amasí es Dios también, pero es Dios terrenal, no en los cielos. En los cielos no existen dioses nada más que uno. Deuteronomio 32, verso 39, nada más. Él está como cordero al lado, no como Dios. Bendito es su santísimo nombre. Gloria a Dios. Vamos a continuar con esta versión después, porque me han cansado mucho. Porque todo el mundo tenemos que trabajar, tenemos que accionar. Cuéntenle a los demás esta grande gracia que Dios está haciendo para salir del fango, para que no se hay más puercos lavados. Y las de acá, para que no sean más perros en sus vómitos. Para que no sean más perros en su vómito. Los de Israel. Y para que no sean pues más puercos lavados, los gentiles, porque se lavan cuando obedecen las palabras de esta doctrina que se está dando, que es la de nuestro Padre Celestial, a nombre de Amashia, que él habló. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre. Venga a tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra.
el pan nuestro de cada día, danoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Amén. Bendiciones para Villita, para Tommy, para Joel, para todos los hermanos allí que están tomando la espada del Espíritu Gloria a y Dios. que están luchando ahora con la verdad plena en sus corazones. Dios los bendiga. Amén. En esta bendición también, que también es apostólica. Yeberejeja Adonai Bemereja, Yael Adonai Panap Eleja Bejuneja, Isat Adonai Panap Eleja Beasen Leja Shalom. Esa gente mía que oren por la redención de Israel. Eso le agrada a Dios. Bendígate Dios y te guarde. Ilumine Dios su rostro a ti y haya de ti misericordia. Alce Dios su rostro a ti y ponga en ti paz. Shalom en nombre de Mashiach. Amén.